Muy buen día, mi nombre es Israel Suárez, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. El día de hoy vamos a hablar de un tema el cual se titula Si los cristianos son realmente pueblo de Dios. En videos pasados hablamos acerca de los judíos del siglo I no creyentes en Yeshua y de los actuales judíos que se dicen ser judíos que no creen en Yeshua. Hablamos si ellos son parte del pueblo de Dios. Invito a que veas ese video donde explicamos su postura ante el Eterno, de que no son parte del pueblo de Dios por no tener a Yeshua. El día de hoy vamos a hablar acerca del cristiano, si realmente es parte del pueblo del Eterno, tanto el evangélico como el protestante, el católico, el ortodoxo, toda la cristiandad de todas las denominaciones. En videos pasados establecimos que el gran problema con los judíos ortodoxos o reformistas o reconstruccionistas no creen en Yeshua, en el Mesías prometido. Pues bien, también este problema lo vemos en los cristianos gentiles. Es su rechazo a los mandamientos del Eterno, es decir, la Torá. El principal argumento que usan los cristianos evangélicos, católicos, protestantes, menonitas, así como miles de las denominaciones cristianas que existen, es su evidente renuencia a la Torá del Eterno, dada a Moisés en el Sinaí. Y al rechazar la Torá, tienen una grave falta ante el Eterno, porque sin Torá no hay obediencia, y sin obediencia no hay santidad, y sin santidad no entraremos al reino de los cielos. Sus argumentos típicos son los siguientes. 1. La ley está abolida. 2. No volvamos a los antiguos rudimentos de este mundo. 3. No obedezcamos la ley mosaica, sino la ley de Cristo. 4. La ley es para los judíos, nosotros somos gentiles. 5. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. 6. La ley era hasta Juan. 7. Jesús clavó la ley en la cruz. 8. No podemos justificarnos en las obras de la ley. 9. No hay que ser legalistas. No más. Alegría. Oh Jesús, ayúdame. Bien, la puedes coger. Oh, hombre. No más. La vasija de maná. Ya no. La vara de Aarón. No más. Para empezar este breve estudio, vamos a ver en lo largo de todo el Tanaj y del Brit Hadashah, como tanto Yeshua como sus discípulos afirmaron reiteradamente la vigencia de la Torá, y al ver esto nos indicará la misma escritura la importancia de guardar los mandamientos y obedecer la Torá del Eterno. La ley fue dada a Israel en su totalidad, es decir, a las 12 tribus. Ya no somos gentiles, según lo que dice Efesios 2:11. La gracia existe desde Noé. Esto sale en Génesis 6:8, donde dice que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Entonces, la gracia de la cual se jactan los evangélicos, la cual consideran que existe a partir de la muerte del Mesías, la gracia del Eterno para con el hombre siempre ha existido, y lo vemos en el caso de Noé. En Éxodo 12:49 se nos enseña que la misma ley será para el natural, es decir, para el israelita, y para el extranjero. Es decir, cuando Moisés salió
de Egipto con las 12 tribus de Israel, también había egipcios, había personas que no eran israelitas que se añadieron al pueblo y que éstas tomaron los mandamientos del Eterno que fueron dados en el Sinaí. En Romanos 3:31 dice: y luego, por la fe invalidamos la Torá de ninguna manera, sino que la confirmamos. Aquí Pablo le está diciendo a los romanos que el hecho de que crean en Yeshua por medio de la fe no es excusa para abolir la Torá del Eterno, sino que una cosa lleva a la otra. Puesto que si tú conoces de Torá, es decir, sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, qué son las instrucciones buenas del Eterno, eso te va a llevar al Mesías. Ahora, otra cosa que los cristianos evangélicos, católicos, protestantes y toda la cristiandad dice es que la ley de Moisés y la ley de Dios son diferentes, porque cuando leen sus Biblias y que aparece la leyenda ley de Moisés, piensan que es una ley ajena a la del Eterno. Yo creo que se le olvida al cristiano el hecho de que el Eterno le dio las instrucciones a Moisés y Moisés las escribió en piedra y después se la traspasó a los israelitas. No es que Moisés haya sacado esas leyes de la manga o esos mandamientos, sino que fueron los mandamientos del Eterno que le dio a Moisés y Moisés se los entregó al pueblo. Ahora, Pablo en Romanos 7:22 dice lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley del Eterno. Si realmente la Torá del Eterno fuera tan mala como los cristianos dicen que es, que incluso trae maldición y cosas por el estilo, entonces ¿por qué Pablo está diciendo que se deleita en la ley del Eterno? Es porque al momento de que él obedece la ley del Eterno, también vienen bendiciones para consigo. En Romanos 7:12, mismo Pablo dice lo siguiente: de manera que la Torá, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Puesto que hay que entender que los mandamientos del Eterno son como un cerco para el creyente, para que no se salga de ese cerco y caiga en desobediencia. Porque al momento en el que uno desobedece, peca. Porque recordemos, ¿qué es el pecado? Juan nos dice que es la transgresión de la Torá. Ahora fíjense lo que Yeshua dice en Mateo 5. En Mateo 5 del 17 al 20 dice lo siguiente: no penséis que vine a abrogar la Torá o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que no pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una yod ni un trazo de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis al reino del Eterno. Aquí es muy importante recalcar las palabras de Yeshua, porque él está diciendo la vigencia de la Torá. En el versículo 18 dice hasta que pase cielo y tierra. Y cuando dice en el verso 17, no vine a abrogar sino a dar cumplimiento, es porque vino a dar cumplimiento a las profecías que había acerca de él, como también vino a darle cumplimiento a la Torá del Eterno. Pero esto no es para abolirla, sino para enseñarnos a cómo obedecerla.
Y también es muy importante recalcar que él dice en el verso 19, cualquiera que suprima uno de estos pequeños mandamientos y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cuántas personas no hemos conocido que te dicen, no, tú haz esto, si es permitido, en la Biblia no hay nada acerca de ello? O nada, tatúate, eso no pasa nada, Levítico 18 es del pasado, esa ley ya está abolida. O no, tú ya cómete de todo, los mandamientos de la comida o las leyes dietéticas ya son del pasado, ya no están vigentes. Bueno, pues para esos casos, pues cómete una rana venenosa, si realmente ya está inválida la Torá. Entonces es muy importante ver el grado de importancia que le puso Yeshua a la Torá del Eterno, de tal manera que él dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué dice eso? Porque los fariseos y los escribas del siglo I obedecían la Torá a su modo o con otro tipo de enseñanzas o interpretaciones que ellos le agregaban, pero sí tenían en conocimiento la ley del Eterno. Entonces, si ellos que no creen en Yeshua, o que no creían en Yeshua en el siglo I, pero obedecían los mandamientos, pues continuamos nosotros que somos creyentes en Yeshua, tenemos que obedecer los mandamientos del Eterno. Hay personas que consideran que los discípulos y mismo Pablo tenían cierta autoridad para suprimir o abolir ciertos mandamientos, pero realmente si esto fuera así, entonces Pablo no hubiera dicho que la ley es justa y santa, y Yeshua tampoco hubiera dicho que cualquiera que haga esto será llamado pequeño o grande. Es decir, ninguna persona, ningún pastor tiene autoridad para decirte, esto sigue vigente, esto está abolido. Ahora, Romanos 2:13, Pablo dice lo siguiente, porque no son los oidores de la ley los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la Torá serán declarados justos. Aquí Pablo nos dice la importancia de no solamente escuchar la Torá o incluso estudiarla, sino también cumplirla, hacerla, llevarla a cabo. Que si tú dices, soy creyente en Yeshua, bueno, pues lo mínimo que se espera de ti es que obedezca los mandamientos del Eterno, porque mismo Yeshua dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Y a cuáles mandamientos se refiere? A los mandamientos del Eterno, porque recordemos que Yeshua es la palabra del Eterno, es decir, la Dabar o la Memra. Y si Él es la palabra del Eterno encarnada, entonces Yeshua es la Torá. Ahora bien, también vemos que Pablo, o como nosotros le llamamos Shaul de Tarso, que fue un rabino, en varias ocasiones reafirmó la importancia de la Torá. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5 en adelante, dice lo siguiente: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la Torá, sin entender lo que dicen, ni lo que afirman tan categóricamente. Por ejemplo, aquí muchos dirían, bueno, es que aquí Pablo está yéndose contra los que se hacen llamar maestros de la Torá, pero no entienden nada. Pues no, más bien se están refiriendo a aquellos que enseñaban Torá, otros fariseos, pero que desviaban a la gente bajo sus propias interpretaciones, o que continúa con lo siguiente. Nosotros, no obstante, sabemos que la Torá es buena, si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los homosexuales, para los secuestradores y mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana enseñanza, conforme al evangelio de la gloria del bienaventurado Elohim, el cual me fue encomendado. Aquí cuando Shaul se refiere a que la ley no está puesta para el justo, entendiendo en la perspectiva hebrea, es aquel que guarda la Torá,
y aquel que guarda la Torá no se tiene que preocupar por alguna maldición o muerte que pueda caer sobre aquellos que la transgreden. Es decir, la Torá está puesta para evitar que todo este listado de pecados se eviten. O por ejemplo, Jacobo, el hermano del Señor como se le conoce, dice lo siguiente en su carta, capítulo 2, verso 17 en adelante: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificada por las obras de nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y la fe fue perfeccionada por las obras, y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe. Y asimismo, también la ramera Rahab no fue justificada por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí lo que Jacobo habla sobre obras, es evidente que está refiriendo sobre acciones en concreto que nos tenemos que hacer para demostrar nuestra fe. Y estas obras no son cualquier obra que se nos pueda ocurrir. Es decir, la Torá nos manda en específico ciertas acciones que tenemos que hacer para demostrar nuestra fe en Él. Como el ayudar a un extranjero, cómo ayudar a la viuda, cómo ayudar al huérfano. Todos ese tipo de obras son las que Jacobo recoge y las pone como ejemplo en esta carta. Así como otras obras que el Eterno nos manda en su Torá, como lo que es guardar el día de reposo, como lo es abstenernos de ciertas prácticas, como lo es abstenernos de costumbres paganas, como lo son guardar las fiestas del Eterno. O por ejemplo, Yeshua nuevamente nos dice en Mateo 24:13 lo siguiente: mas que el persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, ¿qué es perseverar hasta el fin? Perseverar hasta el fin implica una acción constante de muestra de mi fe, y esa fe, nuevamente como lo vimos, es hacer obras. Y aquel que persevere en esas obras, en una constante evidencia de su fe, ese será salvo. No puedes decir que vas a ser salvo sin hacer nada. Uno de los debates más comunes que encontramos entre los cristianos evangélicos, católicos, ortodoxos y todas las denominaciones más, es sobre las obras de la ley, ya que ellos argumentan que Pablo siempre estuvo en contra de las obras de la ley. Lo que sí es importante aclarar en este video, para que no se vaya a confundir, es de que las obras de la ley no es lo mismo que la Torá del Eterno, ya que lo que conocemos en la carta a los Gálatas, que Pablo habla sobre las obras de la ley, se habla sobre los Masej HaTorah, lo cual es específicamente un escrito de las sectas de Qumran que fue introducido en el judaísmo. El término que vemos en la carta a los Gálatas en griego es ergonomou, que significa literalmente obras de la ley, pero no había una palabra específica para referirse a Masej HaTorah en ese entonces, por lo cual se tradujo en el griego como ergonomou. Este término, Masej HaTorah, cuya traducción según los teólogos Strugnell y Qumran es algunos preceptos de la Torá que no se encuentran en ninguna parte del judaísmo rabínico. Es importante aclarar esto, ya que después de que se conoció los manuscritos del Mar Muerto en 1947, es que tuvimos acceso a estos escritos que nos dan más luz sobre el debate interno en el judaísmo del primer siglo sobre qué es las obras de la ley y qué es la Torá, ya que esta palabra, Masej HaTorah, era muy usada comúnmente para que los rabinos de ese entonces, los fariseos, obligaran, es decir, a los que se adhieran al judaísmo para guardarlas, pero que no formaban parte de los mandamientos estrictos que establece la Torá. Es por eso que Pablo, Shaul de Tarso, siempre se opone a los Masej HaTorah,
los ergo nomum, o en español las obras de la ley, como mandamientos extra inventados por los fariseos. Pero lo que siempre establece desde un principio, tanto Yeshua como Pablo, es de que no tenemos que obedecer las tradiciones o los mandamientos inventados por hombres que contradicen a la ley de Dios o la Torá de Dios, los Maseja Torá, los Takanot, los Geserot, o en griego como se tradujo, los ergo nomou, o en español las obras de la ley, que son mandamientos, tradiciones de hombres que contradicen a los mandamientos del Eterno. Entonces, ese es el debate cuando vemos en los escritos apostólicos la palabra obras de la ley, que no se entiende qué confundir con la Torá o los mandamientos que el Eterno sí dijo. El judaísmo rabínico dice que uno no puede tomar agua en Shabbat, ya que si uno toma agua en Shabbat puede caerse el agua en el piso y eso puede hacer que crezca tal vez una planta. Ellos argumentan, según su interpretación, de que eso es hacer un trabajo en Shabbat, pero eso nunca dice la Torá. Esos son mandamientos que se inventan los rabinos para contradecir los mandamientos del Eterno. Y podríamos mencionar muchos, pero esto lo hacemos para que entendamos que Pablo se opone a esos mandamientos contrarios a la Torá del Eterno, y nunca se opuso a la Torá del Eterno, que sí es el mandamiento que siempre enseñó Yeshua, le enseñó a sus discípulos y los discípulos siguieron enseñando a los demás. Otra cosa importante que tenemos que entender es que para entrar en el reino de los cielos es necesario ser parte de Israel, y al ser parte de Israel nos aplican los mandamientos que le fueron dados a Israel, no solamente a los judíos, porque los judíos solamente son una tribu. Estamos hablando de las 12 tribus en general. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:10, cuando habla sobre la Nueva Jerusalén, dice lo siguiente: y me llevó en espíritu a un monte alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, que tiene la gloria de Dios. Su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tiene un muro grande y alto, la cual tiene 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles, y unos nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. De la parte oriente 3 puertas, del norte 3 puertas, del sur 3 puertas, y del poniente 3 puertas. En este capítulo nunca se nos habla sobre una puerta en la cual entren los gentiles. Al contrario, se nos dice que solamente pueden entrar las 12 tribus de Israel. Y eso nos incluye a nosotros, que a pesar de que somos gentiles, nos injertamos en Israel y debemos someternos a los mandamientos que le puso Dios a Israel para poder entrar en la Nueva Jerusalén. O por ejemplo, en Apocalipsis 14:12 nos dice lo siguiente: aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Por eso es importante la perseverancia, porque la perseverancia va incluido con guardar los mandamientos del Eterno y tener la fe de Yeshua juntos. Entonces ese es el problema que vemos en los cristianos gentiles, católicos, evangélicos, pentecostales, qué sé yo, todas las miles de denominaciones, es esta, que no tienen la Torá, no tienen los mandamientos, y al no tener esto, no tienen la obediencia y muy difícilmente van a poder entrar en el reino de los cielos, como lo acabamos de ver. Por eso Yeshua siempre insiste: si el justo, es decir, el justo, aquel que guarda la Torá, con dificultad se salva, ¿qué será de aquel impío y pecador? Es decir, aquellos que transgreden los mandamientos. Entonces, si el cristiano dice la Torá está abolida, significa que él se considera alguien que es transgresor de los mandamientos y por ende no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, bajo este argumento es importante aclarar que los cristianos gentiles no pueden ser considerados como pueblo del Eterno porque no guardan los mandamientos. Si quieren ser considerados pueblo del Eterno, tienen que guardar los mandamientos, porque de otro modo no van a entrar en el reino. Ya para terminar, solamente quisiera aclarar una cosa. Otra de las típicas respuestas que dice el cristiano para no
obedecer los mandamientos del Eterno es que dice, es que la Torá tiene 613 mandamientos, lo cual hace imposible cumplirlos. Sin embargo, se les olvida que en el Nuevo Testamento hay cerca de 1056 mandamientos, los cuales se jactan de que sí cumplen. Entonces, pues aquí está la incongruencia. Ahora, se le olvida a los cristianos que Juan dijo que el guardar los mandamientos del Eterno no es algo pesado o gravoso. Entonces, esto lo estaba diciendo uno de los discípulos de Yeshua, que él obedecía los mandamientos del Eterno. También, por ejemplo, Pedro, cuando está en la azotea y que tiene la visión de los animales y que el Eterno le dice, levántate, mata y come, él dice, pero yo nunca he comido nada impuro. Es decir, que Pedro, años después de que Yeshua regresó con el Padre, todavía seguía guardando los mandamientos acerca de lo que podemos comer y no comer, porque de otro modo él hubiera dicho, pues sí, verdad, me como los animales que están ahí, de todos modos ya todos están limpios. Pero fíjense cómo la respuesta de Pedro, que dice, yo nunca he comido nada que sea impuro, es decir, todavía seguía guardando los mandamientos. Y regresando al tema de los 613 mandamientos, hay que explicar que actualmente de esos 613 mandamientos, no todos se pueden cumplir al pie de la letra, puesto que, por ejemplo, actualmente no hay templo. Y que, por ejemplo, en este momento yo no me encuentro en Jerusalén. En un video posterior estaremos hablando de cuáles mandamientos son los que sí podemos cumplir y cuáles no. ¿Y por qué no? Puesto que nos impide a lo mejor la movilidad geográfica o porque ciertos mandamientos implica que tengamos acceso a un templo, pero eso lo veremos en otro video. También es muy notorio que muchas personas, para excusarse de no guardar los mandamientos, dicen, es que Jesús de todos los mandamientos solamente los redujo a dos, el cual es amarás a tu Dios con todo tu corazón y al prójimo. Pero se les olvida que los mandamientos del Eterno, ahí vienen escritos mandamientos para con el Eterno, para con el prójimo y para con uno mismo. Entonces no hay excusa, puesto que a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, si tú te consideras un seguidor de Yeshua, tienes que obedecer sus mandamientos. Si tú quieres entrar en el reino del Eterno, tienes que tener tanto a Yeshua como la obediencia a los mandamientos. Ahora, es muy importante también recalcar que hay personas que dicen es que la Torah no salva. No, la Torah precisamente no salva. El único que salva es Yeshua por medio de su muerte. Pero una vez que ya eres salvo, por amor a Él, tienes que guardar sus mandamientos. Porque repito, Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale like. Mi nombre es Israel Suárez. Nos vemos hasta la próxima.